y no arriba a la izquierda, en el cuerpo C del mercurio, sino anónimo, o casi, viene siendo, a pesar de todo, una de las cosas más baratas del mundo. Tan barata que el poeta no entiende como a los de Chicago, no se le ha ocurrido aprovecharse las ventajas comparativas. Vaya a morir a Chile, vaya a morir por pocos dólares a Chile. Muere arrancando de ello frente a la Biblioteca Nacional, el muchacho que clandestinamente desparrama sobre la fría acera los clásicos de siempre. Le trae el Dante, le trae la Divina Comedia y Thomas Mann. Le trae y Neruda con las alturas de Machu Picchu, todo por 100 pesos, le trae. Y el Ángel Azul y los poemas para niños de la Divina Gabriela, le trae. Pero llegaron ellos, le llegaron. Y tuvo que arrancarse con sus clásicos de ahora y de siempre, su bestseller, deprisa, reunidos, revueltos, irreverentemente lomos arriba, abajo, de costado, y meterse por entre los vehículos de esa hora. Hora de siesta aldeana, mediodía de azul y nubes de sospechosa blandura almidonada. Por entre los vehículos como si fuera él, fuera también un taxi o una placegaña, o simplemente algún polucionante camioncito de mudanzas. Pero nada de eso era. Solo un muchacho que le tenía los clásicos, a 100 pesos. Tolstoy, La Guerra y la Paz, Los Poseídos y de Becker, Las Rimas Inmortales. Y por eso no tuvo más remedio que morirse cuando fue embestido. Con toda su preciosa, selecta, culta y de oferta, increíble oferta, mercancía, y allí se quedó tirado con sus ojos, obsesivamente estableciendo geometrías entre estrellas que ni siquiera se habían presentado en el cielo, porque era mediodía. Tan solo el mediodía, igual que el vendedor de Super 8, que también se quedó entre dos micros. Pa'l regalón trayéndole a 10 pesos, trayéndole el rico Super 8. O como el cieguito que se cansó de que no lo dejaran vender lo que les traía, ellos no lo dejaron y se botó en huelga de hambre. Y el curita les dijo, les suplicó que cuidaran la vida que Dios así les dijo, le había dado, pero era justamente por eso que peleaban, ya 30 días sin más que alguna agüita, porque de qué otra forma iban a cuidar esa preciosa vida que Dios les había dado si no era trabajando en lo que podían, trayéndoles pañuelos de papel, trayéndole ballenitas para el cuello y galletitas finas trayéndoles, y como nadie decía nada o eran tan pocos que apenas si se oía, él se cansó, de todo se cansó, de que ellos lo apalearan, se cansó de las promesas, de las súplicas. Pucha que es triste ser ciego entre los ciegos. Y una noche interrumpió su largo ayuno para ir a suspenderse entre la tierra y el cielo, como un pájaro extraviado entre serpientes, y al que algún día, milagro, milagroso, milagro, los ángeles, los niños, las hadas de los cuentos, quien quiera que fuera, pero de cierto de verdad pura, le traen alas, para que vuele lejos y alto le traen alas, para que se reúna con el muchacho de los libros y el chico del Super 8. Le traen alas en algún lugar del mundo, le traen alas, en algún lugar que no sea esta copia feliz, infeliz del Edén. Le traen alas lejos de ellos que los persiguen y apalean, le traen alas lejos de las nubes o miércoles o sábados gigantes. Le traen alas, y de fulanos, delegados y damas a colores, le traen alas. Le traen alas para que vuelen libres y no tengan que pasar hambre ante notario para poder comer. Le traen alas, ahora no. En la muerte le traen alas. Los Chicago Boys, los Chicago Boys. No, esto está todo dicho ya. Está todo hecho. Bueno, Fernando Quilodrán escribió los libros de poesía Había una vez un pueblo de Quimantú, libros de amor, también el libro Poemas, que lo editó en Santiago en el 87, de Tiempo Antiguo y Lluvia, que fue editado por la revista Pluma y Pincel, de la cual él fue director. Los cuentos, Las noches, Vitales de Renacimiento, Suicidio común. Y fue director de la Sociedad de Escritores de Chile en 3 periodos y ahora se ha ido. También un gran ajedrecista, también Quilodrán, era el gran maestro de la Asociación de Ajedrecistas de Chile. Bueno, este pequeño homenaje se hace a él con mucho cariño, y donde esté, viejo querido, como decían los antiguos poetas mexicanos, los poetas se convierten en una estrella. ¿En qué estrella estarás, Fernando Quilodrán? Gracias. Un saludo, yo creo. Salud también. Un saludo por el favor, Fernando Quilodrán. Toma porque escribe y toma porque Quiero hablar de los Chicago Boys porque la niña no sabe quiénes son los Chicago Boys. Bueno, todo lo malo que se pasa en Chile ahora es culpa de los Chicago Boys. ¿Quiénes son los Chicago Boys? Eran niños de la Universidad Católica que ganaron becas para hacer posgrado a la Universidad de Chicago.
En la Universidad de Chicago había un profesor que se llamaba Milton Friedman, que es, junto con su maestro von Hayek, el creador de la escuela neoliberal de la economía. La total desregulación del mercado, echar por tierra todo lo que es la seguridad social y privatizarlo todo. Y después Jaime Guzmán, que también no fue a Chicago, pero está entre ellos, inventó en base a esto, con base en esto, el rol subsidiario del Estado, que es que ahora el Estado en vez de hacer las cosas le paga a los privados para hacer las cosas mal y se roba la plata, que es la fuente de toda la corrupción ahora. Pero además hay que decir que es Espérate, la primera vez que se ponen... Espérate, no he terminado. Esto nadie lo hacía. Y en un momento estos tipos prepararon un libro. Y este libro tenía el original título de El ladrillo. Se llamaba El ladrillo porque un libro de 500 páginas. Era un ladrillo. Así que ese era el nombre del origen. Y después te llevó la dictadura, así, y llegaron los economistas de la Católica y le dijeron, oiga, mi general, ¿por qué no implementa estas medidas que están en este libro que se llama El ladrillo? Y como nadie más tenía un libro, parece, para presentar a Pinochet dijo, ya, bueno, ¿cachai? Y además, por supuesto, que el hecho de que esta gente haya estudiado en la Universidad de Chicago con Milton Friedman, también tenía una intención política, porque ellos los becaba la Comisión Fulbright de los Estados Unidos. Y ellos inventaron todo. Todavía existen los Chicago Boys, todavía están acá y todavía tienen la culpa de muchas cosas. Están no solo ahora en la derecha, sino en todos lados. Ellos tratan de vender su enfoque como transversal. Mientras en Chicago la escuela neoliberal de Milton Friedman ha sido totalmente descartada, se está volviendo a un enfoque más parecido al de Keynes. Keynes era el economista que permitió que Estados Unidos superara la gran represión, la gran represión también. Pero Venían juntas, acompañadas. Venían juntas. Y que él inventó la seguridad social estatal, que el Estado interviniera a regular los mercados, etcétera, etcétera, con medidas que los gringos llaman socialistas y que nosotros llamamos socialdemócrata. Esa es la idea. Entonces, cuando hablan los Chicago Boys, ustedes no saben, pero los Chicago Boys eran lo más terrible durante la dictadura de Pinochet. De hecho, hay un chiste de Coco Legrand en el que para la paramilitar desfilan los Chicago Boys. Entonces le pregunta, estaban en ese tiempo de tensiones con argentinos, el general argentino dice, ¿y estos soldados quiénes son? Te los dejo en medio en tu país, te hacen mierda tu economía. Oye, ampliando un poquito, para que igual esto es interesante, súper corto. La historia de este Milton Friedman era ya está claro que un sistema económico neoliberal que planteaba la desregulación del mercado y Milton Friedman estaba buscando un lugar donde implementar este sistema, cosa que en Estados Unidos no lo pescaban, en ninguna parte lo pescaban. Llegó la década del 50 y en Chile y en Uruguay existía un modelo de economía justamente mixta que es un modelo keynesiano, que es la economía mixta. Chile y Uruguay eran ejemplos de ese sistema de economía que con gran resultado y trató de implementar, llegar a Milton Friedman a Chile, y en Chile esos años la única facultad de economía que existía era la Universidad de Chile. Por lo tanto, ellos le llegaron, estos economistas, y dijeron, mira, nosotros tenemos estos sistemas, queremos que se implementara acá, con la posibilidad de que ustedes tienen totalmente becas, totalmente gratis en la Universidad de Chicago. El director de esos años de la Universidad de Chile entendió inmediatamente cuál era la intención de Friedman y le dijo no. Y ahí fue cuando se dirigió a la Universidad Católica, que en esos años no existía facultad de economía, y le plantearon la idea y la facultad de economía en la Universidad Católica se fundó gracias a los Chicago Boys y Milton Friedman. Por lo tanto, la facultad de economía en la Universidad Católica se fundó creando toda la pleyade de economistas formados posteriormente en Chicago. Y cuando llegó el golpe militar, el golpe militar, Milton Friedman vio la oportunidad de implementar el sistema de economía porque en forma seca, y ahí donde el ideólogo de este sistema es el hermano de Piñera, José Piñera. Ese fue el ideólogo que implementó todo el sistema, y lo más terrible de todo, que Chile se transformó en el conejillo de India de un sistema que nunca se había implementado en ninguna parte, y se implementó así como es lo que se llama, les recomiendo el libro para los que quieran ver todo esto. Esto está en la doctrina del shock de Naomi Klein, que está en video también. Está en libro y está en video. La doctrina del shock de Naomi Klein. Esto es lo que dice Naomi Klein.
Yo también, somos dos enamorados. Somos dos. Y después con José Piñera y Chile fue el conejillo de India, el sistema neoliberal que estamos, y ojo, que todo el mundo globalizado, todo este problema que hay ahora de China, todo, ahora somos víctimas de este sistema neoliberal, aunque dicen que está en retroceso. La globalización es producto del sistema neoliberal implementado primeramente en Chile y después en varias dictaduras del mundo. Y hay que discutir el rol de Hermann Hesse en este tema. Sí, pero eso no Ya, cerramos este tema. Gracias. Él es Hermann Hesse. Me están molestando. Voy a hablar el concepto de la literatura gauchesca, una ronda de opiniones de 3 minutos cada uno, y después podemos leer nuestros trabajos. Arturo, imagino que trajiste algo para nosotros, ¿cierto? No, nada, pero es que dice que el celular. Ya. El concepto de la literatura gaucha o gauchesca, bueno, el paradigma total es José Hernández con su gran Martín Fierro. Un libro que en su época fue muy discutido, considerado, como se diría hoy día, ordinario, un libro procas, porque el Martín Fierro, en vez de decir fuego, decía juego. Un libro demasiado violento donde describía asesinatos de niños, donde se entraba al ejército en un fortín para luchar contra los indios y terminaba desertando, uniéndose con otros desertores del ejército, uniéndose a las bandas de indios que asolaban la pampa argentina. Esto fue en el 1872. El periodo en que más o menos nuestro país estaba en una guerra, cuando estábamos en el mar. Ya, pidió un análisis. Hoy que escolar, por Dios. No, pero por favor, el concepto es el siguiente. Chile estaba en una guerra. O sea, la idea es conocer la literatura contemporánea de la época de la Guerra del Pacífico, que creo que es básica, porque siempre que hablamos del mes del mar, nadie habla de la literatura que había en esa época o de lo que se decía en esa época. Y nosotros, como literatos o poetas, por último, para no pasar de ignorantes, deberíamos saberlo. Entonces encuentro interesante que conversar, que cuando, por ejemplo, alguien conversa este tema, nosotros por lo menos tener una noción básica. Correcto. Gracias. Estábamos en un conflicto, el conflicto de la... Como hoy, las transnacionales habían hecho todo... Te escuché. Un cultivo para una guerra entre Chile, Perú y Bolivia, el Banco del Paraíso financiado por los ingleses. Pero ¿qué pasaba en el plano cultural? En Chile realmente se leía muy poco. Las clases aristocráticas de la época leían los folletines. Leían lo que Lamartine escribía en París, algunas novelas de Víctor Hugo por entregas, a José Martí, que era lo que más llegaba acá como el gran americanista, y la novela gaucha, que en Argentina tomó un papel fundamental con este Martín Fierro, escrito en 1872, cuestionado a rabiar, pero en una segunda edición, el regreso de Martín Fierro ya en el 1879, este Martín Fierro ya no era el mismo gaucho rebelde, díscolo, quería volver a la civilización de la cual tanto él había renegado. Borges, el gran Borges, amó la literatura gauchesca, bebió mucho de estas afluentes y de estas aguas para recrear su poesía. De hecho, Leopoldo Lugones escribió una gran obra que se llama Las Guerras Gauchas, donde él relata los enfrentamientos que tuvieron los gauchos contra el reino del Perú, el reinado del Alto Perú, donde aún estaba el virrey del Perú viviendo, y los gauchos fueron pieza fundamental de la resistencia de las provincias unidas de lo que fue después la Argentina en la guerra contra ellos. Leopoldo Lugones, quien Borges consideró que es uno de los más grandes escritores argentinos, según él, lo catalogaba como uno de los monstruos latinoamericanos. Él tiene ese libro, Las Guerras Gauchas, un libro muy interesante, un libro que está escrito con muchas bases históricas, y durante ese periodo los argentinos terminaron tomando el concepto de, porque era la Gran Buenos Aires, el concepto de Argentina viene del concepto de los gauchos. Los gauchos decían que en el estuario de La Plata, donde llegaba toda la plata del Potosí, de las grandes minerales de plata en Bolivia, era el concepto latín, el concepto del latín, Argentum. El latín se llama Argentum, por eso la tierra quedó como a la Argentina y el estuario quedó como el estuario de La Plata, porque ahí llegaba todo ese lugar. Los gauchos, que eran hombres muy comunes, muy prácticos, ocuparon ese concepto. El Martín Fierro, que es el libro hoy, es como la piedra angular de la literatura argentina, describe en su primera entrega demasiada violencia. A mí me aburrió
la cadencia con que los gauchos recitaban, los enfrentamientos, el enfrentamiento con boleadoras, con lanzas, las cuchilladas. Yo creo que volví a reconocer, a bucear un poco más con Martín Fierro, ya con Borges. No me había detenido yo en Martín Fierro, pero Borges me dio una nueva lectura, lo volví a estudiar, lo volví a leer y después a estudiar, y entonces me dio ese concepto. No olvidar que durante ese periodo también una de las grandes lecturas sudamericanas era José Martí, el Ismaelillo, bueno, por uno de sus hijos, y uno de los grandes ensayos que Martí escribió en relación al concepto americanista, el concepto de que los Estados Unidos ya en aquel entonces ya estaba con intenciones por el presidente Garfield, que tenía la idea en aquel entonces de invadir Perú y comprar a Chile Tarapacá para hacer una colonia de negros, o sea Moreno, por favor. ya, moreno, No, por favor. African American. African Americans. No, porque no todos son afroamericanos, pero moreno. No, de color. No, pero, De color. pero José Martí veía También negros. es feo. Prefiero Pero José moreno. Martí veía esclavos negros. Claro. ¿Pero de qué color? Ay, Es un ya van a ensayo empezar. Es un ensayo. ¿Se Azules. creen superiores ustedes? No, no, no. ¿Razarial? Es que ¿Qué igual hay onda? que hacer la aclaración. José Martí lo que veía era esclavos negros encadenados, ya muy maltratados. No estamos hablando, ponte tú, por ejemplo, de... Como en los campos de algodón. O sea, sí, era una cosa Van aberrante. negros, De hecho, van él negros. la describe mucho en su poesía y transmite mucho lo que... Las imágenes son terribles. Terribles las imágenes que transmite en su poesía. Es ese tipo de cosas la que él denuncia aquí. No. El ensayo Nuestra América de 1878, en el cual sintetiza un poco con esto de lo que dice. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa cargada de Delfos, destellando según el viento que le acaricia capricho de luz o sombra, o talen. Las tempestades de los pueblos se ponen en fila para que ese gigante de 7 a 7 leguas nos esté mirando de raconto. Y la marcha erguida, y nosotros, en ese andar de 4 apretado, como la plata, tenemos que ser fuertes como las raíces de los Andes. Ya en esa época él ya estaba viendo que ese gigante nos estaba mirando con malas intenciones, que quería aplastarnos, que quería someternos. El concepto del presidente Moore era América para los americanos, entonces, para los americanos, para Norteamérica. Monroe, presidente Monroe, América para los americanos. Cierro con la idea del Borges siguió tomando el concepto de, bueno, ya después pasó algo como el Quijote, la literatura caballeresca que pasó de moda, la literatura gaucha pasó de moda, pero Borges continuó dándole vida, continuó haciendo transfusiones de sangre, intentando mezclarla en el mismo torrente sanguíneo, intentando darle vida, y la Mercedes tiene un poema de los gauchos acá, que yo creo que Borges sí. Oye, están coordinados, ¿ah? No, es que yo sabía que venía la cosa de los gauchos, entonces yo traje de Borges porque sé lo mismo que el Renato. O sea, tengo la misma corriente, digamos, sigo la misma fuente. Oye, ¿qué te pasa? Somos alternativos, unidos y organizados, ¿cierto? Sí, Pero uno tiene las mismas lecturas. Mercedes, un día debería poner eso. Sí, 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 lo hemos contado. Sí. No, pero están acá. Ah, ya, ¿no? Milonga de vos, hermanos. Sí. Traiga cuentos la guitarra, de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco, de tapa, de cuadreras y de copas, cuentos de la Costa Brava y el camino de la tropa. Venga la historia de ayer, que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primero, la flor de los cuchilleros, que ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia y la codicia, también el coraje envicia a quien da noche y día. Ya el menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le armó un lazo, y le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín, que sigue matando a Abel. Qué bonito. Bueno, chiquillos, Viejo fascista. opinar sobre la literatura o el concepto de Martí o el concepto americanista. Me falta Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, sí. Bueno, también, imite también, pero... No,